Hay mucha gente que en realidad tal vez no entiende una conversión al Evangelio y dice, pero ¿cómo esta mujer no siguió haciendo vedettes? Si yo daría cualquier cosa por ser vedette. Amalia, ¿cómo estás? Lina, bien, muy bien. Gracias por la invitación. No, gracias a vos por estar. Lo primero que tengo que decir, para la gente que está del otro lado, tenés una piel increíble, estás espléndida, sos hermosa y emanás una calidez. Gracias. Igualmente. No lo digo porque me digan eso a mí. Amalia, no sé si decir la verdadera, pero la primera Amalia, viste que ahora está Amalia Granata. Claro. Amalia y Amalia la de Máxima que le puso a la hija Amalia. Bueno, ahora pero todo Amalia. Argentina. Amalia. No, es que trascendimos las fronteras. Es cierto, con Máxima trascendimos. ¿Cómo es pasar de la... Empiezo con esta pregunta fuerte, pero que involucra el hoy, ¿no? ¿Cómo es pasar de la fama a la fe? De la etapa de Playboy a estar involucrada en cuestiones que tienen que ver con lo espiritual. Claro, sí, de la etapa de Playboy a la etapa de un libro que habla de evangelismo, habla de fe, ¿no? De fe en Cristo, ¿no es cierto? Sí, la verdad que es muy diferente. ¿Por qué? A ver, empecemos por No, y es muy diferente lo que se comunica, por empezar, ¿no es cierto? Y verdaderamente es todo un proceso que comienza, en mi caso, a partir de una crisis donde verdaderamente la etapa de Playboy, por simbolizarla con algo que lo pusiste muy bien, excelente, dejó de darme resultado. Me fue como dando un supuesto resultado a lo largo de más de 20 años respecto, digo resultado, a una búsqueda que tenía de joven, ¿no? De todas maneras, una búsqueda que nunca terminó de completarse satisfactoriamente, vamos a decir, aún haciendo cosas. La etapa de Playboy y miles de cosas más. Yo lo atribuyo a que verdaderamente cuando las necesidades de una persona no... O sea, lo atribuyo a que las necesidades profundas de una persona no se satisfacen con dinero, ni con fama, ni con autógrafos, ni con rating, ni con tapas de revistas eróticas. ¿Qué era lo que vos buscabas, si nos remitimos varios años hacia atrás, ¿no? Yo buscaba ser famosa, por eso también el libro salió el nombre solo como de la fama, ¿no? La búsqueda de la fama hasta encontrarme con la fe. ¿Qué parámetros era, me quedo en ese momento, el buscar fama? Porque a lo mejor ahora hay otros límites que cada vez son menos, parecería... Para otra gente decís... No, digo, vos en tu época, vamos a decir los 80, cuando estabas con las gatitas de Porcel. ¿Cómo era Porcel también? Eso hay que preguntártelo. Si te la vas a bancar, quédate. Un minuto así, quédate. Ahora, ¡mira! ¿Viste? La momia. Amiga de los niños. ¿Cómo llegar a eso? ¿Cuál era el concepto de fama? Que hoy a lo mejor es distinto, a eso voy. ¿Distinto para mí hoy? No, para la gente, la búsqueda de esa fama en esa época, ¿cómo era? Y para compararla con el hoy, ¿no? Claro, yo primero diferenciaría lo que es una vocación artística, una vocación actoral o otro tipo de arte, no sé, la escritura, la música, la pintura, lo que fuera, una vocación artística. Yo no fui tras una vocación artística, yo fui tras un lugar en el mundo, fui tras un reconocimiento, tras ocupar un lugar y además no solamente cualquier lugar, sino un lugar que me proporcionara dinero, me proporcionara eso que yo veía en otras
¿Por qué chicas camino de la empezaste? televisión. ¿Por dónde empezaste? No, y empecé ¿Tocaste una puerta? No, empecé a vincularme de una manera así, terceras, cuartas, décimas filas, vamos a decir, con gente del ambiente. Así fue como arranqué por una De las periferia, divisiones por inferiores. una periferia lejana hasta que fui Llegaste, avanzando. escalando posiciones. Pero escalando siempre en forma, en el mismo nivel, porque en realidad en ese proceso, en esa secuencia, nunca había estado en televisión todavía. O sea, fue una secuencia, salí de mi barrio, o sea, ¿Qué metida barrio? todavía en Caballito, en Capital Federal, conociendo, empezando en un momento determinado, cuando yo empiezo a creer firmemente, a obsesionarme con que la fama me iba a sacar de todas mis desgracias personales que yo sentía en mi vida. Es más largo, acá en el libro lo cuento y a veces en las reuniones porque si no, también. ahí está Y el aparte libro. que se trabajó todo el programa en eso. Pero sin llegar a la televisión empiezo a vincularme con personas y yo ya tenía un estilo físico que me había mimetizado bastante con aquello que yo idealizaba, que eran otras chicas que sí estaban en la televisión. Entonces ya cuando tengo la oportunidad de llegar a un lugar donde había gente influyente, vamos a decir, yo ya llegué armada de una estética, vamos a decir, y llegué a un lugar, una invitación que recibí de gente que yo tampoco conocía demasiado, y en ese lugar estaba la persona indicada y me contrató, me propuso. ¿Conocido por nosotros? Sí, Gerardo Sofovich, que era el productor del programa en el que yo empecé. Claro. O sea, que eso fue desde ese lugar, que era un ¿La restaurante. peluquería? ¿Dónde empezaste? No, pero me refiero de ese lugar, ese restaurante que se llamaba Fechoría, que no está más, pero se conocía mucho, al Canal 13, fue así en horas, empezaba ya el programa. ¿Tenías un núcleo familiar bien Tenía un constituido? núcleo familiar, pero no o te puedo decir conflictivo? muy bien qué decía, porque yo creo que yo ya a esa altura no te escuchaba importaba, nada. Claro. Yo ya a Pero esa altura estaba no. papá, mamá, Sí, había sí, hermanos, todo, pero yo no era una joven que escuchara a nadie. Yo no escuchaba a nadie. ¿Tenés hermanos? Sí, tengo hermanos, sí. Así que bueno, ingresé en el ambiente artístico y verdaderamente porque el programa tenía 60 puntos de rating. Claro. Ya hoy no hay No, programas no con existe. ese rating porque bueno, hay muchas cosas, internet, cable, otra dinámica hay para las comunicaciones. Claro. En ese momento no. Parece que no hace tanto, año 83, son muchos años ya. Lo que pasa es que las décadas 80 ya nos parecen tan cercanas, Sí. 90, pero pasó mucho tiempo y era otra dinámica de las costumbres de las personas, ¿no? Una de ellas era fuertemente mirar televisión. Sin embargo, había internamente algo donde ya había colapsado, algo que para mí fue basta, ¿no? Una crisis donde vi que todo eso que sentí, viví, experimenté que toda esa expectativa y ese espejismo que había tenido por delante, que yo misma me había puesto e impuesto, porque después ya uno que se lo impone para seguir en el mismo Ya estás, en el ya mismo estás caminando por ahí, ¿no? ya está. Y después habrá cosas que te gustan más, menos, mejor ánimo, peor ánimo, más de acuerdo, menos de acuerdo, pero uno ya está metido y cree y vive como que es la única cosa que tiene para hacer, ¿no? Así que bueno, me encontré en ese sitio atrapada en ese lugar, ¿no? Queriendo salir. Ya para mí había pasado, o sea, en realidad no fue... Ya no te hallabas ahí. No me hallaba para nada. Ya no eras Parece más una ya no eras cosa más rara. Yuyito. No, internamente yo ya no era, yo ya quería, Te quería sacar hasta las tetas, desprenderme y decía, sacar todo. Ya no tenía más tolerancia. Ahora uno puede decir, y bueno, ¿y por qué? ¿Y qué pasó? Mira, yo no te sé decir muy bien qué pasó. Entré en una crisis donde verdaderamente vi que todo eso se derrumbó.